Hola YouTube, hoy en Tualo Online Clases Preparatorias te ofrecemos un nuevo tema, pero antes queremos recordar que nuestra página web es www.tualoonline.es y nuestro email contacto@tualoonline.es. ¿Quiénes somos? Somos preparadores online de vuestras oposiciones. Te ofrecemos los temas en vídeo para que puedas verlos y estudiarlos tantas veces como precises. Si necesitas complementar con el temario por escrito, pide información, ya que lo tenemos a la venta desde 10 euros. Es la parte número 12 de medidas preventivas ante riesgos biológicos. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, en una nota técnica de prevención, NTP 572, ha realizado el estudio de la gestión de los equipos de protección individual EPI de ahora en adelante en los centros sanitarios. Cuando hablamos de NTP 572, se puede ver una nota técnica de prevención en la página web que es www.mtas.es/INSHT. Tal como se indica en el artículo 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, tal como ocurre con frecuencia en los centros sanitarios frente al riesgo biológico, el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. Por otro lado, los equipos de protección individual, tal y como establece el Real Decreto 773/1997 relativo a su utilización, proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. Para ello, deben responder a las condiciones existentes en el lugar del trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. Y 3. Adecuarse al usuario tras los ajustes necesarios. En el caso de que existan riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. La gestión de los EPI frente al riesgo biológico. Antes de la implantación de una prenda de protección individual frente a la determinada situación de riesgo, deben tenerse en cuenta una serie de aspectos para que la utilización de dicha protección sea lo más acertada posible. Así, deberán contemplarse la necesidad de uso, la elección de equipo adecuado, la adquisición, la normalización interna de uso, la distribución y la supervisión. Vamos a desarrollar. Necesidad de uso. La necesidad de utilizar equipos de protección individual frente a riesgo biológico en un centro sanitario deriva de la imposibilidad técnica y económica de instalar una protección colectiva eficaz. Por todo ello, debe llevarse a cabo la evaluación de riesgos en el conjunto del centro sanitario de modo que permita identificar los puestos de trabajo o actividades en los que se puede presentar dicho riesgo. Ahora vamos a desarrollar la elección del equipo adecuado. En la adquisición del EPI. Para la elección de los EPI debe comprobarse cuál es el grado necesario de protección que precisan las diferentes situaciones de riesgo y el grado de protección que ofrecen los distintos equipos frente a estas situaciones, valorando las disponibilidades que el mercado ofrece con el fin de que se ajusten a las condiciones y prestaciones exigidas. Su idoneidad y eficacia vienen garantizadas por su conformidad con las exigencias contempladas en el Real Decreto 1407/1992, relativo a la comercialización de equipos de protección individual y que les sean aplicables. En él se exige como requisito indispensable para que un EPI pueda comercializarse y ponerse en servicio que garantice la salud y la seguridad de los usuarios, sin poner en peligro la salud ni la seguridad de las demás personas. Todos los EPI que cumplan estos requisitos y se comercialicen de acuerdo con dicho Real Decreto irán identificados con el marcado CE. En cualquier caso, los trabajadores y sus representantes deben ser consultados al proceder a la adquisición de los EPI. La práctica indica que la aceptación de un modelo determinado por parte del usuario es fundamental para garantizar su uso posterior.
Normalización interna de uso. Para la correcta utilización de los EPI adquiridos interesa, además de seguir las instrucciones contenidas en el folleto informativo, establecer un procedimiento normalizado de uso que informe de manera clara y concreta sobre los diferentes aspectos. Zonas o tipo de operaciones en que debe utilizarse, instrucciones sobre su correcto uso, limitaciones de uso en caso de que las hubiera, instrucciones de almacenamiento, instrucciones de limpieza, instrucciones de conservación, fecha o plazo de caducidad del EPI o de sus componentes, criterios, si los hubiere, de detección del final de su vida útil. Unas normas generales para el uso de los elementos barrera en centros sanitarios se describen en la siguiente tabla expuesta en la nota técnica de prevención, en la que se incluyen equipos clasificables como EPI y otros que no lo son. La tabla es esta. Arriba están las funciones, por ejemplo, de los guantes, protección, ojos y cara, ropa de protección, mascarillas quirúrgicas. ¿Veis que hay unos asteriscos? Pues ahora más adelante lo voy a desarrollar. Bien, en las funciones generales de los guantes, en caso de posible contacto con líquidos biológicos, hay que ponerlos protección con ojos y cara. En caso de posible contacto con líquidos biológicos, también hay que ponerlo. La ropa de protección es el uso de delantal, en caso de posible contacto también con líquidos biológicos, y las mascarillas quirúrgicas igual que la anterior. Aislamiento de contacto, obligatorio siempre. Protección de ojos y cara en caso de posible contacto con líquidos biológicos. La ropa de protección, el uso obligatorio de bata, y las mascarillas quirúrgicas en caso de posible contacto con líquidos biológicos. Y en la tercera, aislamiento respiratorio, que hay un asterisco número 2, lo vamos a desarrollar ahora después. Los guantes, en caso de posible contacto con líquidos biológicos. La protección de ojos y cara, en caso de posible contacto con líquidos biológicos. Ropa de protección es el uso de delantal en caso de posible contacto con líquidos biológicos. Y por último, las mascarillas quirúrgicas es el obligatorio siempre antes de entrar en la habitación. Bien, el asterisco número 1 significa que las mascarillas quirúrgicas, es decir, la utilización de mascarilla quirúrgica, es una acción encaminada exclusivamente a proteger la pieza o muestra manipulada, aunque puede evitar la penetración por vía digestiva y respiratoria de salpicaduras. Y el asterisco número 2, aquí solo se tiene en cuenta el aislamiento respiratorio efectuado para la protección de los pacientes que por el tratamiento recibido están inmunodeprimidos y en consecuencia deben estar aislados de toda contaminación. En el caso de aislamiento de pacientes aquejados de enfermedades infecciosas respiratorias, en lugar de mascarilla quirúrgica, que solo protege al paciente, el personal sanitario deberá utilizar mascarillas autofiltrantes con válvula. Por otro lado, es habitual la utilización de algunos EPI de forma permanente, como es el caso de los guantes cuando existe contacto directo con pacientes, muestras o fluidos biológicos. Distribución. Los EPIs están destinados, en principio, a un uso personal. Debe tenerse en cuenta que los EPI han de ajustarse a las características anatómicas de cada trabajador, lo que ha de considerarse en el momento de su adquisición. A su vez, cada usuario debe ser responsable del mantenimiento y conservación del equipo que se le entrega y ser informado e instruido sobre las características y uso del mismo. Ello solo es posible si la asignación de los equipos es personalizada y se establece un mecanismo de seguimiento y control. Sin embargo, en algunas áreas y considerando sus condiciones específicas de trabajo, los EPI pueden ser utilizados por varios usuarios a la vez. En el caso de que esto ocurra, deberán tomarse las medidas necesarias para que ello no origine problemas de salud o de higiene a distintos trabajadores. A continuación veremos una tabla de clasificación de equipos de protección, considerando el carácter personalizado o no de su utilización. Desechables y guantes de un solo uso. Veis que están clasificados en A, B, C y D. Según estas letras, tienen unas cualidades. Mirad. A. Desechables. B. Reutilizables de asignación personal. C. Reutilizables e intercambiables con control general. Y D. Reutilizables e intercambiables con control específico, cuando son desechables. Cuando son, por ejemplo, los guantes de un solo uso, sería A. Gafas, mascarillas autofiltrantes y batas, B.
Equipo de uso específico y esporádico, su intercambio no representa un riesgo para la salud, como pueden ser los delantales, los mandiles y las pantallas faciales, es la C. Y los equipos de uso específico y esporádico, que su intercambio puede representar un riesgo para la salud, como pueden ser máscaras, equipos autónomos y semiautónomos, esto es la D. Supervisión e implantación. Es necesaria la intervención en todo el proceso, desde su elección hasta la correcta utilización y posterior mantenimiento de los EPI, del servicio de prevención o de un responsable técnico de la unidad correspondiente. Entre sus funciones deberá estar también la distribución de los distintos equipos y el mantenimiento de un stock suficiente. La implantación satisfactoria de un programa de gestión de equipos de protección individual en un centro sanitario ha de comprender, entre otros, los siguientes aspectos: el mantenimiento de un stock mínimo de todos los EPI, de que cuando se requiere su utilización no se pueden recurrir a otro sistema de protección. Facilitar una formación e información en materia de EPI adecuada a todo lo personal con riesgo biológico. Para ello se realizarán actividades formativas e informativas en las que se darán a conocer los diferentes equipos disponibles, tanto de uso personalizado como no, obligatoriedad de utilización, recomendaciones y mantenimiento de los mismos. Además, todo el personal deberá conocer y disponer por escrito de un documento en el cual se indique el número y tipo de equipos disponibles, además de los que se entreguen personalmente, las situaciones y operaciones en las que es obligatorio su uso, las condiciones de utilización y mantenimiento, el lugar de almacenamiento y todos aquellos procedimientos necesarios para su gestión. Los equipos deben entregarse con acuse de recibo, adjuntando por escrito las instrucciones de utilización cuando se considere necesario. A fin de aumentar la eficacia en el uso de estos equipos y, por otro lado, cuando es necesario, no es un profesional experto. Es relativamente corriente que en los diferentes servicios haya normas que obliguen al uso permanente de ciertos equipos, principalmente, y por este orden, guantes, gafas o mascarillas autofiltrantes. Por otro lado, en este aspecto es importante también la labor de formación y formación del personal expuesto a riesgo biológico. Debe distinguir claramente entre los equipos de protección individual y los equipos destinados a la protección del producto, paciente o muestra manipulada, ya que su uso puede generar confusión, como ocurre en el empleo de mascarillas de tipo quirúrgico destinadas a evitar contaminaciones de material estéril, protección del producto, y el uso de mascarillas autofiltrantes desechables destinadas a evitar la exposición laboral, protección del trabajador. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas que se desarrolle algún punto en especial? Si es así, no lo dudes y deja un comentario en el vídeo o envía un email a contacto@actualonline.es.